Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo vivo. Vamos a esperar un poquito que se nos unan para seguir aprendiendo. Tenemos bastantes cosas que ver hoy. Estamos planificando cosas interesantes también para el canal de YouTube. Así que bueno, vamos a ver este año 2025 con cuántas cosas lindas se vienen. Porque bueno, he dejado un poquito el canal de YouTube ahí en stand-by, me he dedicado bastante a Instagram, pero voy a retomar ahí que siempre es bueno aprender cosas nuevas, ¿no? Porque soy totalmente autodidacta con todas estas cosas tecnológicas. Así que bueno, estoy viendo cómo grabarme y todas las cosas ahí en YouTube para poder, bueno, hacer vivos, sí, vivos y también material grabado de diferentes temas, de espiritualidad, que está bueno. Así que me dice Hilando Soles, dice, es de día, todavía debe ser el solsticio, día más largo. Claro, claro que sí, estamos en pleno solsticio. Y eso es muy bueno para nosotros porque en realidad tiene una fuerza importante. Es un día para la revelación, un día para la revelación de la luz, la revelación del conocimiento, la renovación de la mente, la renovación de las creencias, la renovación del concepto espiritual y material que tengo en la vida para poder crecer, porque de eso se trata, ¿no? Bueno, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Saben que me encantan saber de dónde están mirando, de dónde están participando. Por supuesto, como les digo siempre, si desean hacer sus preguntas, por supuesto pueden hacerlas y yo las voy a ir contestando a medida que vamos desarrollando los temas. Tenemos temas bien interesantes para ver hoy. Vamos a hablar sobre Santa, por supuesto. Vamos a hablar sobre el simbolismo de la Navidad, sobre Krampus. Vamos a hablar sobre el árbol de la vida, como el arbolito de Navidad. Vamos a hablar de Jack Frost. Y vamos a hablar de muchas otras cosas que son bien interesantes. Ahora, saludos desde México. Saludos, qué lindo ahí. Saludos desde Ciudad de México. Qué lindo México. Saludos, saludos. Tantos países que hay para conocer. La verdad que México es un país, me han contado, no lo sé, me han contado alumnas, que tengo varias alumnas, he tenido varias alumnas de México, y me han contado del misticismo que existe allá y todo. Así que bueno, algún día si las fuerzas se alinean, iré por aquellos lados a conocer. Bueno, antes de empezar, y mientras ustedes me van contando también de dónde son y todo, vieron que, como les digo, a mí me encanta saber de dónde están mirando. Decirles también, siendo fiel al voto que impone la verdad, decirles también que es un tema complejo si bien no parece un tema complejo. Hola desde Buenos Aires, Argentina. Si bien no parece un tema complejo, puede herir sensibilidades, porque sabemos que la Navidad está muy, o es, para decirlo de alguna manera, para gran parte del mundo occidental, el festejo del nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces, ahí, puede herir sensibilidades. Entonces, tengo que ser bien sincera con ustedes y decirles, si ustedes tienen ya una idea, una creencia, una fe muy arraigada de que en Navidad es única y exclusivamente por el nacimiento de Jesús y que por eso se festeja la Navidad, bueno, tengo que decirles que este no es el vivo para ustedes, porque pueden sentirse afectados en sus creencias y no vale la pena. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene fe en algo, ya está. La fe no se discute.
igual que la experiencia. Yo nunca discuto por las cosas que yo sé con nadie. ¿Por qué? Porque son fruto de mi experiencia. Y mi experiencia no la discuto, porque son las cosas que experimenté, que viví, como todas las experiencias que he tenido con cientos de espíritus y cosas positivas y no tantas. Entonces es imposible poder ponerse a discutir con alguien, igual que la fe. Con la fe no se discute. Entonces, si una persona cree que eso es así, está bien que así sea. Está bien que así sea. Entonces, si es así, bueno, este vivo no es para usted, porque vamos a hablar sobre simbolismo, vamos a hablar sobre la antigüedad, sobre todo esto que les decía recién, vamos a hablar sobre el origen de Santa, vamos a hablar de Krampus, vamos a hablar del arbolito de Navidad, vamos a hablar de arquetipos universales, vamos a hablar de Jacques Frost. Entonces, puede herir sensibilidad, así que ya saben, están avisados. Muy bien. Bueno, por ahí estaba viendo también que, a ver, alguien me puso Patagonia, Chile. ¡Ay, la Patagonia! ¡Qué cosa tan bonita la Patagonia! Ese es otro lugar fantástico para conocer, la Patagonia. ¡Qué lindo! Sí, eso es algo que debe ser muy lindo, muy lindo, muy lindo. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. También vi acá que me decían de Bahía Blanca, Argentina. ¡Ay, qué lindo, Argentina! Hola desde Montevideo, hola desde Montevideo. Bueno, ahí estamos más cerquita, estamos más cerquita. Estoy en el vivo correcto. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, me alegro, me alegro, me alegro. Pero siempre hay que avisar porque no está bueno herir sensibilidades de la gente cuando la gente tiene su creencia ya establecida y eso es totalmente respetable. Hay que respetar las creencias de los demás. Porque bueno, eso ellos creen, les hace bien, los fortalece, les hace tener una buena calidad de vida y entonces está bien. Está bien. Ahora, una creencia tiene que ser puesta en tela de juicio si esa creencia no nos permite tener una buena calidad de vida. Si esa creencia, en lugar de ayudarnos a evolucionar, nos retrasa. Entonces ahí sí podemos ponerla en tela de juicio. Pero si esa creencia nos ayuda a crecer, perfecto. Podemos seguir totalmente creyendo en eso. Silvana Alonso, hola Silvana, desde Montevideo, qué lindo Silvana. Bien, bueno, como les dije tenemos varios temas de que hablar, pero para poder empezar en este tema de la Navidad, del simbolismo de Navidad, tenemos que empezar, por supuesto, el por qué se establece la Navidad. ¿Por qué se establece la Navidad en estas fechas? ¿Por qué los antiguos? Porque esto es muy anterior a lo que es todo el tema del cristianismo, la Iglesia Católica, el nacimiento de Jesús. Esto es muy anterior. Recordemos que en el siglo IV, en el concilio de Nicea, recién ahí se establece el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Pero no hay en la Biblia algo que diga que Jesús nació en esa fecha. Entonces en la Biblia no está escrito. Sí, en el concilio de Nicea, siglo IV, 335, 345 años si no me equivoco, después que pasa todo con Jesús, recién ahí se arma los cánones que van a ir en la Biblia, se arma una Biblia porque había un caos en todo ese momento entre lo que eran judíos, cristianos, eran sectas en realidad. Y se arma todo un caos, entonces se decide, el emperador decide establecer en el concilio de Nicea que esto va a ser así, va a tener determinadas pautas y bueno, y se siguen determinadas pautas. Por eso nosotros no nos vamos a referir a eso porque tampoco me gusta herir la sensibilidad de la gente, pero sí aclararles el por qué no vamos a hablar de eso. Sí vamos a hablar del símbolo, sí vamos a hablar de lo que son las civilizaciones antiguas. Y para poder empezar con todo nuestro tema, nosotros tenemos que adentrarnos en algo que tiene que ver con los arquetipos universales. Me dicen acá. Escuché que en estas fechas se celebra una fiesta pagana romana. Jesús no nació en diciembre. Es cierto, se festeja y vamos a hablar de eso, de las Saturnales. Hay tanto para hablar, que bueno, espero que nos dé este vivo.
Sí, lo que sucede es que también esas Saturnales vienen de fiestas antiguas. Vamos a tratar de ir lo más lejos que se pueda, por lo menos lo más lejos que se tenga registro, porque siempre sucede lo mismo. Cuando se hablan de civilizaciones antiguas, es muy difícil porque en realidad esos textos ya vienen traducidos por historiadores o investigadores, que siempre pasa lo mismo. Si ese investigador o ese traductor tenía una estatura histórica, espiritual, religiosa, menor a la que escribió ese texto, o está plagada sus creencias de religiosidad, lo más probable es que baje ese texto y lo traduzca acorde sus creencias y entonces deforme absolutamente todo. Y eso pasó con cientos y cientos y cientos de textos que han sido traducidos, porque los traductores, muy pocos, han sido totalmente fieles a lo que dice el texto, sin poner lo que le parece, sin poner lo que cree y sin poner lo que le dicta aquel que le está pagando la traducción. Entonces es muy difícil cuando uno se adentra a estudiar las civilizaciones antiguas, tratar de buscar lo más cercano a la realidad. Y cuando buscamos lo más cercano a la realidad, pocas veces se puede buscar en los historiadores. Porque los historiadores, el historiador, lo que hace es simplemente relata y ordena acorde lo que cree y lo que piensa y lo que sabe. Entonces muchas veces es bueno, cuando uno va a hablar de civilizaciones antiguas, ir a textos antiguos, pero textos que tienen que ver con el esoterismo, textos que han sido traducidos, pero que mantienen determinada energía, determinado símbolo, que no han sido traducidos del todo, sino que mantienen el símbolo como una forma de llevarle a aquel que lee el símbolo lo más intacto posible. Por eso hay textos, por ejemplo, como el Mutus Liber de la alquimia, que es el libro mudo, que no tiene ninguna inscripción, más que la tapa, donde dice simplemente algunas pequeñas cosas, que hace alusión a que fue escrito por Altus y son jeroglíficos y esto, y al final donde dice ora, ora, lecere, releche, labora in menis, o sea, labora y encuentra, y donde pide el silencio. Tanto el inicio como el final tienen muy pequeñas frases, pero en el centro es todo símbolo. ¿Por qué? Porque los antiguos entendían que cuando uno quiere explicar y explica demasiado un símbolo, caen en que puede estarlo profanando, puede darle a aquel que escucha la cáscara, pero se prohíbe de que el otro reciba el alma. Entonces cuando se ve el símbolo, por eso la alquimia es tan simbólica, cuando se ve el símbolo, uno con su conciencia lo interpreta acorde a la estatura que tiene. Otro ve el mismo símbolo y puede que no le diga nada, y otro ve el símbolo y dice, a mí me parece que es tal y cual. Bien. De repente al otro año o a los 2 años vuelve a mirarlo y ve cosas diferentes. Entonces, es difícil cuando se trata de civilizaciones antiguas hacerle mucho caso a los historiadores porque desdibujan la cuestión, sobre todo cuando no saben sobre la cultura antigua, la religiosidad y la espiritualidad. Sí existió un gran historiador como Heródoto, que Heródoto era un iniciado, un gran viajero, y él sí te relata, y bueno, bastante fiel a lo que fueron en realidad los rituales, por ejemplo, que se hacían de Isis, de Osiris, de los templos y etcétera. Bien. Pero entonces, como veníamos diciendo, no nos podemos trasladar muy atrás porque en realidad el concepto de Santa Claus o Krampus es más nuevo, si se quiere. Pero sí podemos ir más atrás y podemos llegar hacia Babilonia, podemos llegar hacia los egipcios, y entonces ahí nosotros nos vamos a encontrar con algo que yo les puse en un reel ahí, que si no lo vieron, búsquenlo, que está interesante, que tiene que ver con los 3 reyes. Bueno, para los antiguos eran
muy observadores del cielo, porque nosotros seres humanos somos muy simbólicos. Nosotros, el símbolo para nosotros está en todo, en absolutamente todo. Nosotros elegimos una ropa, elegimos un teléfono, elegimos una casa, elegimos un cuadro, elegimos el barrio. Todo lo que nosotros elegimos tiene un motivo. Somos seres llenos de significados, donde cada cosa que está en contacto con nosotros tiene un significado para nosotros y tiene un motivo. Entonces, por ser seres tan simbólicos, es que todo lo que tiene que ver con el símbolo que está implantado en la naturaleza a nosotros nos interesa. Y no se olviden que en la antigüedad ellos no tenían las distracciones que nosotros tenemos hoy. No había internet, no había luz, entonces tenían mucho tiempo para estar en contacto con todo lo que es la naturaleza. También, fíjense una cosa, todo este bombardeo de internet, de las antenas y todo esto hace que nosotros bajemos nuestra vibración. ¿Por qué? Estamos invadidos de energías. Ellos tenían una energía mucho más pura, mucho más sutil. No digo que fuera mejor, porque el ser humano ha ido evolucionando en cuanto a su forma, pero también en cuanto a su desarrollo cognitivo. Ha ido evolucionando, aunque a veces no lo parezca, pero ha ido evolucionando. Entonces, ellos tenían un contacto con el cielo mucho más puro, muy, muy diferente al contacto que tenemos nosotros. Ustedes fíjense que nosotros, por ejemplo, nosotros miramos el cielo, o la mayoría de las personas mira el cielo para decir, ¿va a llover o no va a llover? ¿Está lindo? ¿Está feo? ¿Hay nubes? ¿No hay nubes? ¿Será que me llevo algo para la lluvia o será que no? ¿Me llevo un saquito o no? ¿No? Nosotros miramos el cielo para ver el tiempo, ¿no? El tiempo atmosférico me refiero. Que en realidad no le prestamos mayor atención a las constelaciones, a qué constelación está pasando por el sol, qué está ocurriendo con la luna, hacer historias como se hacía en la antigüedad. Entonces, todo eso que hemos perdido, realmente lo hemos perdido. Lo hemos perdido porque nos desconectamos de la naturaleza y al desconectarnos de la naturaleza hemos perdido la capacidad de conectar con sus misterios. No podemos olvidarnos que nosotros somos seres que estamos dentro de la naturaleza. No formamos parte de la naturaleza, aunque a veces la gente diga, nosotros somos parte de la naturaleza, que también lo he dicho, por supuesto, para dar a entender algo. Pero en realidad nosotros no somos creados por la naturaleza. Y les voy a decir por qué. Sin entrar en una conspiranoicos, ¿no? En una conspiración, en unas ideas, ¿no? de la conspiración. ¿Por qué? Porque el ser humano, como dicen los antiguos, me refiero a los antiguos, no a las teorías de la conspiración ahora, modernas, sino me refiero a los libros de Madame Blavatsky, libros del 1800, libros de ocultismo puro, de ciencias herméticas, libros que vienen desde los tibetanos. O sea, que te estoy refiriendo a 5.000, 6.000, 7.000, 10.000, 20.000 años atrás. O sea, textos que han recopilado la sabiduría de civilizaciones perdidas, o sea, textos muy profundos, donde hablan que los seres humanos hemos sido creados por otros seres, que en algún momento vamos a hablar de eso, que necesitamos un vivo completo. Pero, ¿por qué no somos parte por qué la naturaleza no nos ha creado? Porque la naturaleza, en realidad, ella va evolucionando a medida que va desarrollándose el tiempo. Y el ser humano tiene muchísimas imperfecciones, empezando por las enfermedades genéticas, congénitas, las enfermedades que nacen seres humanos que no pueden valerse por sí mismos, bueno, con todas las deficiencias que sabemos que tiene nuestra humanidad. La naturaleza en los animales salvajes, no los animales domésticos, no tiene esa deficiencia. La naturaleza es una entidad perfecta, que economiza muchísimo todo su proceso.
Por eso se dice que nosotros no fuimos creados por la naturaleza, porque si hubiéramos sido creados por la naturaleza, seríamos muy diferentes a lo que somos. Tendríamos una evolución muchísimo más grande con los cientos y cientos y cientos y cientos de miles de años que el ser humano está sobre la Tierra. Entonces, como no nos podemos ir hacia muy atrás, vamos a irnos sí hacia civilizaciones como las celtas, civilizaciones como los germanos, por ejemplo, que ahí es donde nace sobre todo, nace Krampus, ahí en los germanos. También vamos a hablar de Edad Media, donde también viene todo el tema de San Nicolás, ese obispo. Y cuando nosotros hacemos ese rastreo, lo que podemos ir hacia las civilizaciones antiguas es todo lo que tiene que ver con el solsticio. Porque como les decía, los antiguos eran grandes observadores del cielo, y al ser grandes observadores del cielo, ellos se daban cuenta que en determinada época pasaban determinadas cosas en el cielo. Y esas cosas que sucedían en el cielo impactaban en la tierra, a los seres humanos, a la naturaleza, a los animales. Surgía un impacto. Si ustedes vieron el reel que yo subí sobre los 3 reyes, los egipcios se daban cuenta porque tenemos todas las constelaciones, se le dice estrellas fijas, que van siguiendo siempre esa banda zodiacal, ¿no? Donde el sol va pasando por ellas. Bien, entonces, ¿qué sucede? Ellos observaban que en determinada época del año, en esta época del año, donde para ellos está por empezar el invierno, ya empezó en realidad el invierno, ellos observaban que en el cielo se manifestaba Orión o Osiris, se manifestaba y parecía que estaba siguiendo a la estrella Sirio o a su amada Isis, que por un instante en el cielo ella desaparecía y volvía a aparecer cuando el sol nacía, cuando era el amanecer. A esas 3 estrellas que Orión tiene en su cinturón, que nosotros le llamamos las 3 Marías, bueno, esas 3 estrellas del cinturón de Orión, esas 3 estrellas son las que luego ellos hicieron una conexión con las 3 pirámides más famosas de Egipto, porque hacían descender la energía de ese cinturón de Orión. Orión, el cazador, ¿no? El cazador. Entonces, fíjense que él iba siguiendo a su amada y su amada desaparecía en los cielos, en esa noche desaparecía para reaparecer, ¿no? En el amanecer y junto al sol, aparecía junto al sol. El sol como esa luz que trae y que apaga la oscuridad. Porque no se olviden que los antiguos no tenían otra luz más que el sol. Bueno, el fuego, sí, es cierto, pero no tenían otra luz. Estoy hablando desde hace cientos de años, ¿no? Las velas que se empezaron a hacer de grasa animal y bueno, también de grasa humana y todo lo demás, fue muy posterior. Ellos utilizaban el aceite para encender, o sea, hay todo un movimiento ahí en la antigüedad donde el sol era el gran rey. El sol era aquello que significaba la vida, porque también recuerden que salía el sol y no solo espantaba la oscuridad, espantaba a todo lo que eran espíritus oscuros, espantaban a los animales, porque también estaban los animales que estaban al acecho, que peligraban la vida. Entonces se dieron cuenta de que en ese momento donde desaparecía Isis y aparecía junto al sol, sucedía la inundación del Nilo. Ahí se establecía el solsticio de invierno, hemisferio norte. Y con esa inundación del Nilo, con ese invierno que traía las aguas y todo, con esa inundación del Nilo venía la fertilidad, porque ahí empezaba a hacer las cosas, o sea, empezaban a plantar, a ser fértil. De ahí nace, de ese estilo fango que quedaba de la inundación del Nilo, que nace ese nigredo de la alquimia, la tierra negra, ¿no? La tierra negra de la alquimia, tierra fértil, que nace de la inundación del Nilo. Entonces para ellos el solsticio era, como luego posteriormente va a ser para los romanos,
ellos festejaban el 21, 22, 23, 25, ellos, ahí en esa fecha festejaban el sol invictus, el sol vencedor, el sol que vence a la oscuridad. ¿Por qué? Porque si bien venía el invierno, en realidad ellos sabían que a partir de ahí, ahora el sol iba a empezar a recuperar cada vez un poco más de fuerza, ¿no? Para poder traer luego en la primavera, en marzo, traer ahí esa nueva luz. Y fíjense que la Iglesia Católica pone ahí en Semana Santa, la pone en primavera, hemisferio norte. Lo pone en primavera, ¿no? O sea, están las fiestas religiosas, están acompasadas de lo que eran las fiestas paganas. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando ese sol del solsticio amanecía y traía esa nueva vida, se daban cuenta también que había una suerte de energía, toda que se movía en el mundo. Entonces construían sus templos de determinada manera que cuando el sol saliera el día del solsticio, iluminaba directo al altar para atraer la energía del sol de renovación hacia el altar. Y de ahí nace todo, porque de ahí nacen los celtas, o sea, todo el tema celta, todo el tema germánico, todo bueno, en romanos, griegos, todo es en realidad una celebración del nacimiento del sol. Todo tiene que ver con el solsticio de invierno, hemisferio norte, recordemos eso, hemisferio norte. Bien, entonces, ¿cómo nace este San Nicolás? Y cómo va evolucionando en este imaginario colectivo que llega hasta el día de hoy como un personaje bonachón, gordito, con sus ropitas de invierno, jo, ¿no? ¿Cómo nace? Bueno, ese nace, sabemos, por la marca de bebidas, ¿no? De bebidas cola, ¿no? Nace este señor así con esa expresión. Pero en la antigüedad los nórdicos tenían una representación de lo que nosotros conocemos hoy como Papá Noel o San Nicolás, que en realidad era el dios Odín. Porque en estas fechas del solsticio, el dios Odín bajaba desde los cielos, bajaba en su caballo que tenía 8 patas, miren qué interesante, 8 patas tenía su caballo, bajaba en su caballo y recorría el mundo y traía regalos. ¿Qué significa que traía regalos? Traía regalos como Santa Claus para los niños buenos. No, regalos como bendiciones. Traía bendiciones. ¿Por qué? Porque esas bendiciones que traía él, como las bendiciones de la inundación del Nilo, le daba a las personas la oportunidad de poder recoger las últimas cosas para poder tener en sus graneros al resguardo de ese invierno que se venía. Entonces él anunciaba que daba por determinados días esa bendición para que pudieran recoger las últimas cosas para cubrirse de ese frío tremendo que venía en los meses posteriores. Entonces de ahí viene, es lo que se puede rastrear, que viene que luego vamos a conocer como Papá San Nicolás o Papá Noel. Bien, entonces, ¿qué sucede con Santa Claus? Bueno, muchas veces se dice que nace como San Nicolás, como el obispo San Nicolás, que este obispo es en realidad alguien muy caritativo, alguien que brindaba muchos regalos a los niños en ese momento, porque como se festejaba el nacimiento de Jesús, que los reyes le habían llevado regalos a Jesús, fíjense, 3 estrellas, 3 reyes, ¿no? Bueno, le llevaban regalos. Y ahí entonces él hacía una especie de rey mago, llevándole a los niños que habían sido buenos, les daba sus regalos para que los niños tuvieran también, como el niño Jesús, tuvieran sus regalos el día de Navidad. Pero como siempre contraparte del bien nace el mal. Entonces, no nace con San Nicolás, sino que nace anteriormente
como contraparte del espíritu de la Navidad o del espíritu del invierno, que representaba para los nórdicos también Odín y espíritus que venían a la tierra a traer todo ese invierno que traía también renovación, porque el invierno le mataba aquello que no podía prosperar y darle nueva fuerza para aquello que luego iba a renacer en primavera. Fíjense que eso pasa muchísimo, por ejemplo, con la vid. Una buena vid es algo que resiste, que se desafía el suelo, que resiste la helada, que verdaderamente resiste todo eso, entonces ahí se convierte en una buena vid, en una vid fuerte. Entonces, ¿qué sucede ahí? Al nacer este espíritu bondadoso, este espíritu que representa el invierno bondadoso, el invierno como el contacto con la familia, el momento de descansar porque no se podía trabajar, sino que se aprovechaba durante todos los otros meses del año para poder tener cosecha y guardar y alimentarse. Entonces eran momentos de establecer cuentos, de sentarse ahí alrededor de la hoguera o de la chimenea, y se contaban cuentos, se contaban leyendas, se planteaba la fantasía, se le daba a los niños todo este conocimiento que se iba transmitiendo de adulto a niño, ¿no? Y nace también con espíritu navideño, este espíritu del invierno, nace su contraparte en los países germanos, nace Krampus. Krampus era un mitad cabra, mitad hombre, un macho cabrío era Krampus, ¿no? Que luego Krampus va a desembocar, ¿no? Va a desembocar en lo que nosotros tenemos la idea del diablo, por ejemplo, ¿no? Bueno, de ahí viene, fíjense, miren, ¿no? Viene de ahí de Krampus. Krampus era la parte negativa de lo que era el espíritu navideño, el espíritu bondadoso del invierno, ¿no? Ese que reunía a la familia, que luego traía la renovación. Era la parte malvada, era la parte que traía la muerte, era la parte que traía la hambruna, era la parte que traía la enfermedad, ¿no? Y bueno, a lo que estaba en la oscuridad, que el sol alumbraba poco y que no se podía salir de repente de la casa, era aquel que traía los espíritus malvados. Pero ¿por qué era una cabra? ¿Por qué se identificaba como un macho cabrío? ¿Por qué cabra? Porque tenemos que recordar que en aquel entonces sucedía y sucede actualmente que en el solsticio está Capricornio. Entonces, fíjense que Capricornio, ¿no? La constelación de Capricornio, el sol está pasando. Hasta ayer o antes de ayer, estaba por el corazón de Sagitario. Ahora no he mirado los cielos, pero creo que ya pasó pues tengo un cosito para mirar los cielos ahí. Hasta ayer estaba en el corazón de Sagitario. Me tengo que fijar a ver si ya cambió. Ahora que es de noche me voy a fijar. Entonces, ahí estaba en el corazón de Capricornio. Y como estaba en el corazón de Capricornio, ellos se daban cuenta de que ahí estaba liderando Krampus, ¿no? Venía el invierno y Capricornio estaba ahí sobre sus cabezas. Entonces Krampus, esa divinidad que representaba el invierno, descendía sobre ellos. Entonces necesitaban la otra parte, la parte bondadosa del espíritu del invierno, para que los ayudara y espantara a ese Krampus que hacía travesuras, hacía de las suyas, como un Jack Frost, por ejemplo, ¿no? Que también representaba eso. Bueno, entonces, fíjense que en realidad este espíritu navideño, espíritu bondadoso de Navidad, mostraba ese equilibrio que existía entre el bien y el mal. Si bien aparecía Krampus, ese espíritu que aparecía en los cielos, también en la tierra aparecía esta esperanza, ¿no? La esperanza de un nuevo amanecer, la esperanza de que el sol ahora iba tomando cada vez más fuerza, porque recuerden que el solsticio de invierno hemisferio norte es la noche más oscura.
Aquí es el día más largo, pero allá es el día más corto y la noche más oscura, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, eso si lo trasladamos a los romanos, sucede lo mismo, como les decía, Día del Sol Invictus, el 25 de diciembre, y ese Día del Sol Invictus o el Sol Vencedor, el Sol que vence a las tinieblas, ¿no? El Sol Vencedor, se festejaba en unas fiestas que representaban las Saturnales. Saturnales, que eran fiestas dedicadas al dios Saturno, Dios Saturno que también representaba como una especie de deidad mala, para decirlo de alguna manera, que representaba la muerte, representaba el invierno. Fíjense que en la mitología Saturno se come a los hijos, ¿no? Por no querer ser destronado, ¿no? Entonces era el dios de esas profundidades, por eso en la alquimia es el que guía el plomo, ¿no? Un metal pesado que lleva hacia la tierra, ¿no? Entonces se hacían esos festejos. Y esas Saturnales se festejaba con regalos, se festejaba con fiestas. Y se hacía algo bien interesante, porque esto viene desde la antigüedad. Se hacía lo que se llama el cambio de roles. ¿Y qué era el cambio de roles? Bueno, el cambio de roles era el esclavo por una noche sola. El esclavo se convertía en amo y el amo en esclavo. Y esto es gracioso, si se quiere, e interesante, porque ¿qué sucedía ahí? Fíjense que en ese cambio de roles de amo a esclavo, hacían una inversión en la energía que se estaba moviendo. ¿Por qué? Porque el solsticio trae eso. El solsticio trae la inversión de lo que era el verano hacia el invierno. Ese cambio energético se materializaba en esas fiestas. Bien, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan para hacer ahí? ¿Algo que quieran comentar? Así seguimos compartiendo nuestro vivo. Dice, claro, se deformó la información. Ah, sí, es cierto, es cierto. Lo que pasa es que, dice, traductore, traditore, ya sea voluntario o involuntario, el traducir puede no ser fiel al significado original. Lamentablemente sí. Tiene que ser alguien que no esté plagado de su mentalidad, dice germanos y celtas, ancestros. Qué bien, sí, muy lindo todo eso. Exactamente, dice, los egipcios eran muy estudiosos de las estrellas, muy estudiosos de las estrellas. Todos los antiguos fueron muy estudiosos de las estrellas, porque en realidad no se olviden que, como les decía, al no tener luz eléctrica, el cielo, esto lo deben haber vivido si se van al campo, sobre todo. Bueno, aquí en Piriápolis nosotros no tenemos muchos edificios altos como existen en Punta del Este, entonces las luces no son tan fuertes, entonces se puede ver un cielo bastante estrellado. Pero si uno va al campo, donde no hay luz por lo menos cerca, se van a dar cuenta que hay cientos de miles de millones de estrellas. Y es increíble, el cielo es increíble. La magia que tiene el cielo. A mí realmente, bueno, yo estudio mucho las estrellas, los movimientos, siempre estoy de noche observando todo, sí, siempre porque me gusta mucho y uno aprende mucho mediante la observación. Y los antiguos eran así, los antiguos observaban mucho el cielo y todas estas constelaciones que nosotros tenemos hoy fueron constelaciones que vienen desde la antigüedad. Que una cosa, está muy desfigurado lo que llega hasta nosotros, como sin lugar a dudas lo deben de saber, el horóscopo y etcétera, etcétera, ¿no? Está bastante desfigurado. Eran otras cosas. La gente no decía, yo soy de Capricornio, sino que yo soy Capricornio en tierra. O sea, el dios, porque eran dioses. Para ellos, las estrellas, las constelaciones, eran divinidades que descendían cuando nacía esa persona en la tierra. Ese Dios descendía sobre la persona y la persona adquiría determinadas capacidades que tenía ese Dios que lo estaba alumbrando en ese momento.
Fíjense si será importante que cuando una persona se hace una carta astral, lo primero que se trata de ver es cómo estaban los astros en el momento de su nacimiento. Quiere decir que eso es la parte importantísima que va a construir el destino de la persona, cómo estaban los astros en el momento de su nacimiento. En algún momento hablaremos de eso también. Hay bastante para hablar, pero para eso necesito hacer en YouTube hacer un video para poder hablar tranquila, porque aquí estoy media corriendo con el tiempo de Instagram, que se me corta si no. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Esto es interesante porque nacen varios símbolos que los seguimos manifestando hasta el día de hoy. Y me dice aquí Hilando Soles, a propósito de eso, y algún farol, dice, vamos a hablar ahora sobre estos faroles que me dice Hilando Soles. Bueno, ustedes si quieren hacer alguna pregunta, nomás pueden hacerla perfectamente, que yo voy leyendo poco a poco a medida que voy hablando y después paro y leo, así podemos compartir entre todos, ¿no? La curiosidad y la inquietud y lo que a ustedes les parece también, porque eso también es positivo compartir entre todos, porque de eso nos nutrimos, ¿no? Del conocimiento entre todos, porque el conocimiento no es de uno o es de otro, uno de repente lo canaliza o lo procesa a través del estudio, pero bueno, el conocimiento está para todos. ¿Que requiere tiempo? Sí, requiere tiempo, rompedero de cabeza, estudio, sí, requiere, sin lugar a dudas que sí. Pero bueno, así se aprende. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Hay varios símbolos que han llegado hasta nosotros. Decía ahí recién Hilando Soles, hablaba de el farol, ¿no? Y el farol, decía ella, ¿no? Bueno, sí, el farol, ¿qué sucedía? Este farol, obviamente, tiene que ver con aquella luz que se implanta para suplantar la luz del sol, porque no se olviden que eran noches, esas noches de invierno, porque bueno, nosotros en estas latitudes, me refiero en estas latitudes del sur, salvo en la Patagonia, sí, nuestros queridos amigos de la Patagonia, o de Bariloche, que saben lo que es verdaderamente las nieves, ¿no? Pero nosotros, en estas latitudes, uruguayos, argentinos, brasileros, peruanos, o sea, no tenemos mucha idea de lo que es verdaderamente esas noches de invierno con nieve crudas, ¿no? Y eso es lo que se vivían en la antigüedad. Entonces ellos tenían que estar preparados para esas noches terribles en donde no se podía salir. Bueno, y ahí se empieza a implantar varios símbolos, como les decía, que llegan hasta hoy. Uno de los símbolos que llega hasta hoy es el símbolo del árbol de Navidad. El árbol de Navidad, nosotros lo llenamos de chirimbolos, le decimos nosotros acá en Uruguay, bolitas, no sé cómo le dicen ustedes. Nosotros le decimos chirimbolos, lo llenamos de chirimbolos, de luces, de cosas, y le ponemos y esto, y estrellita, y campanita y cosita, ¿no? Y un año lo hacemos de determinado color, al otro año quedó la moda del otro color y así sucesivamente. Bueno, en realidad antiguamente se usaban árboles que eran perennes, árboles que mantenían sus hojas aún en pleno invierno, por eso están los pinos de conífera, ¿no? Fíjense que ¿qué ventaja tenía ese árbol? Bueno, esos árboles eran los que los celtas utilizaban para hacer sus varas mágicas y sus callados mágicos. ¿Por qué? Porque era un árbol que no perdía sus hojas. O sea, un árbol muy fuerte y muy poderoso porque no perdía sus hojas. Se mantenía firme aún en pleno invierno. Entonces, ese árbol era el símbolo de resistir, la resistencia, ¿no?, de la vida, el resistir ante las inclemencias del tiempo, tiempos que eran terribles muchas veces, de grandes nevadas, ¿no? Entonces se utilizaban esos árboles y se los adornaba, se les ponía luces como una forma de vencer la oscuridad. Luego esos árboles se llevan hacia el interior de la casa y se les adornan con velas, se les adorna con manzanas, ¿no? Se les empieza a adornar a esos árboles como el símbolo de la reivindicación de la vida, aquello que resiste aún ante el invierno más crudo. Era el representante del árbol de la vida.
árbol de la vida que viene desde el esoterismo, que viene desde el ocultismo, que viene desde la magia, que viene desde la cábala, que viene de todo ese misterio que nosotros lo conocemos como el árbol de la cábala o el árbol de la vida. Bueno, ese árbol de la vida es en realidad el arbolito de Navidad. Fíjense que arriba tiene una estrella, ¿no? Esa estrella que seguían, fíjense, las 3 estrellas del cinturón de Orión, o los 3 reyes que seguían a una estrella Sirio, y Sirio se va a posar justo cuando nace el sol, o sea, nace justo con el sol, se aúna con el sol, ¿no? Y esa estrella que está arriba del arbolito de Navidad, que ponemos nosotros, es la estrella Sirio, la estrella que ilumina, la estrella que siguieron los Reyes Magos para encontrar al niño divino, al niño sol, al niño que renace, ¿no? Entonces fíjense que todo ese simbolismo que nosotros estamos viendo comparte con el ser humano a lo largo de toda la historia todo un arquetipo universal que se va transformando de generación en generación, de civilización en civilización, pero siempre tiene que ver con el sol, siempre tiene que ver con la luna, con la naturaleza, siempre tiene que ver. Si no, observen al Cristo como tiene detrás rayos solares, detrás de su cabeza. Observen a la Virgen como está parada encima de una luna. Observen, presten atención. Las estatuas hay que observar qué es lo que tiene en la mano, hacia dónde mira, qué ropaje tiene. Hay que observar, porque no es lo mismo la Virgen con un manto de un color que la Virgen cuando está con otro manto de otro color. Entonces es bien interesante cuando nosotros observamos el símbolo. Entonces, estos arquetipos universales que tienen que ver con el renacimiento de la luz venciendo la oscuridad, se ha trasladado a lo largo de la historia. A lo largo de la historia se ha trasladado todo este bagaje de conocimiento. Y hoy lo festejamos como el nacimiento de Jesús. Jesús, que es el Salvador, ¿no? Habla la religión que es el Salvador, que viene a traer la luz, que viene en nombre del bien, en nombre de Dios, a traer la luz, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Viene a traer la luz en nombre de Dios para espantar la oscuridad. Ahora, ¿qué sucede? Nos encontramos con un problema, y el problema es que nosotros estamos en el solsticio de verano. En estas latitudes, hemisferio sur, estamos en el solsticio de verano. Y aquí las cosas funcionan de una manera diferente, porque todo este simbolismo está perfecto, pero para el invierno. Pero para el verano, ¿qué? Para el verano tendría que ser como es en el hemisferio norte cuando se hace San Juan. San Juan, que se hacen las hogueras, que se salta encima de la hoguera, que se festeja el fuego como el fuego solar. Bueno, ahí tendríamos nosotros que festejar nuestra Navidad. Nuestra verdadera Navidad sería el 25 de junio. Esa sería la Navidad correcta si nosotros hiciéramos acorde como hacían los antiguos, siguiendo todo lo que tiene que ver con el solsticio. Porque en el solsticio de invierno, en nuestra latitud, ahí sería nuestra verdadera Navidad. Ahora estamos en el solsticio de verano. No tendría que ser, en realidad, la Navidad tendría que ser San Juan. Para nosotros, si somos fieles acorde al simbolismo, tendríamos que festejar las aguas de San Juan. Tendríamos que festejar a San Juan, ¿no? El simbolismo de el solsticio de verano y el fuego, ¿no? Festejar el fuego cuando en realidad en el solsticio de invierno se festeja sí el fuego, pero se festeja más todo lo que tiene que ver con el frío, las aguas, todo, ¿no? Todo eso. Bien. Bueno, ¿alguna preguntita que tengan por ahí? ¿Qué les pareció todo este simbolismo? ¿Cuál les gusta más de todos estos símbolos que hemos estado hablando? ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál les llamó más la atención? ¿Qué es lo que les parece a ustedes sobre todo este simbolismo? ¿Qué es lo que les hace sentir todo este movimiento? Porque también tengo que decirles una cosa. Si bien estamos hablando de simbolismo, hay una realidad.
A veces cuando tenemos sobre todo niños en casa, que a ellos les gusta el arbolito o los regalos, sobre todo los niños, ¿no? Y todo ese tema de Papá Noel y todo. Bueno, eso es muy lindo festejarlo, es muy lindo si a uno le gusta, es muy lindo festejarlo. Y no vale la pena ir en contra de la familia porque yo creo esto, creo lo otro. No, porque es un momento para la familia. Es un momento para festejar la familia, festejar la unificación, festejar también que los niños disfruten de todo ese encuentro, ¿no? Es un momento también que, bueno, para estar todos juntos, compartir una cena, hablar de las cosas, ¿no? Y de hacer las paces también muchas veces, ¿no? Que la familia tantas veces está distanciada por determinadas cosas, ¿no? Entonces es un momento también para la familia. Me dice acá Eri Tapia, dice, la noche de San Juan se me ha llamado la atención. Sí, ahí está. Tendría que ser la noche de San Juan para nosotros ahora el 25. Si estuviéramos haciendo acorde lo que es verdaderamente, siguiendo los procesos de la naturaleza, tendríamos que decir que es la noche de San Juan para nosotros. Pero también tendría que decirles algo. Nuestra Semana Santa tampoco sería ahí en marzo y abril. No sería Semana Santa, que cuando venga Semana Santa vamos a hablar de varias cosas de Semana Santa. Hay muchísimos misterios, mucho símbolo ahí en Semana Santa. Entonces, ¿qué sucede? Semana Santa tampoco tendría que ser ahí. ¿Por qué? Porque en realidad Semana Santa en el hemisferio norte es primavera y está bien que así sea, porque es la renovación, primavera, la resurrección de la naturaleza que nace nuevamente. Pero para nosotros, hemisferio sur, es el otoño, al contrario, todo entra a morir para prepararse para el invierno. Entonces nosotros tendríamos que festejar, si festejáramos Semana Santa, o festejáramos la semana de resurrección, acorde como lo hacían los antiguos, tendríamos que celebrarla en septiembre. Septiembre, octubre, que es para nosotros, para este hemisferio, la primavera. Entonces, fíjense cómo en realidad está todo cambiadito, ¿no? Pero bueno, nosotros lo seguimos haciendo, celebrándolo así, porque lo hacemos muchos por la religión y otros, como les decía, por la tradición o la familia, y está bien que así sea, ¿no? Está bien que así sea. Dice Milagre, dice, vi que los adornos en forma de moño simbolizan la unión. Sí, ahí está, simbolizan la unión de toda la familia, simbolizan la unión de la familia, sí, sí, sí. Dice, si los pastores estaban en el campo con sus ovejas, es obvio que era verano. Claro, exactamente, dice Alicia Baeza. Claro, claro, exactamente. Claro, 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 claro. Bien. Bien, bien. Entonces, bueno, lo que sucede es que se cambian, se acomodan las cosas, pero también tenemos que ver que el ser humano a lo largo de la historia ha suplantado una cosa por otra. Y bueno, y sabemos bien que creo que es Notre Dame, si no me equivoco, Notre Dame está sobre un templo de Júpiter. Como tantas otras catedrales, están sobre templos paganos. Y bueno, y se hacía esas festividades acompasando con las festividades del paganismo para ir que ya los propios paganos estuvieran adoptando esa nueva fiestas que vienen, ¿no? Dice, estamos en vacaciones, no quiero saber nada. Bueno, está bien, muy bien. Felices vacaciones para usted, entonces. Felices vacaciones. Sin lugar a dudas, las vacaciones, todos necesitamos vacaciones. Sin lugar a dudas que sí. Épocas de vacaciones, claro que sí. Bueno, ¿qué les pareció este tema que tratamos hoy? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les pareció? Es interesante, ¿vieron que es interesante? Es interesante ver cómo los seres humanos vamos transformando los símbolos y vamos también incorporando símbolos que vienen desde la antigüedad. Fíjense que lo que recién hablábamos, ¿no? Observen que la comida que nosotros comemos aquí
bueno, no es una comida para cuando nosotros que llegamos de repente a tener unos 40 grados. Ahora no creo que vaya a ser, pues no está haciendo tanto calor, pero otras navidades recuerdo que llegaban a 40 grados de repente, ¿no? Y fíjense que nosotros comemos pan dulce. Miren qué interesante el pan dulce, ¿no? Con fruta brillantada, o sea, es fruta preparada para que no se pudra, como hacía, o sea, todo eso tiene que ver, turrón, todo eso tiene que ver con las tierras del norte, tierras frías, donde la comida tenía muchas calorías, ¿no? Era muy sustanciosa. Dice, vamos a leer acá, dice, miro siempre tus vivos en YouTube, muy didáctico, se aprende mucho con vos. Bueno, me alegro que te guste el milagro. Dice, una comida con muchas calorías, típica de invierno. Claro, claro, UNED, claro que sí. Dice Alicia, muy buen tema para quitar creencias limitantes. No sé qué, un país muy arraigado a la iglesia. Uruguay sería, Uruguay capaz. Un país muy arraigado a la Iglesia Católica. Sí, claro, las creencias se van manifestando con el correr del tiempo, ¿no? La Iglesia Católica también, tengo que quebrar una lanza por la Iglesia Católica, si bien uno obviamente ha sido bautizado y comunión y todo lo demás, obviamente no tengo esas creencias. Sí tengo fe, muchísima fe, pero no tengo esas creencias, ¿no? Mi fe va por otro lado, ¿no? Pero, ¿qué sucede? La Iglesia Católica es el receptáculo, porque les digo, y cuando venga Semana Santa se van a dar cuenta, qué interesante todo el simbolismo de Semana Santa. Es el receptáculo que ha guardado hacia nosotros, hasta nosotros, mejor dicho, que ha guardado hasta nosotros símbolos antiguos que han sido preservados en sus liturgias. Toda Semana Santa es todo un proceso alquímico, llenísimo de simbolismo, mucho simbolismo increíble. Creo que en el canal de YouTube tengo cosas hablando de Semana Santa, que lo he hecho en años anteriores. Es bien interesante. Entonces, de alguna manera ha sido un receptáculo que se viene trasladando. No sé si vieron cuando ya se terminó de arreglar la Catedral de Notre Dame, y para abrir la puerta de la catedral, el sacerdote viene con su cayado y golpea 3 veces en la puerta, ¿no? Golpea 3 veces en la puerta. Hay muchísimo simbolismo ahí, que obviamente no nos da el tiempo para hablar, lo vamos a hablar en algún momento, y tiene sus ropajes con determinados colores, y también esos 3 golpes tienen mucho que ver, porque fíjense, está haciendo sonar, está golpeando. ¿A quién está llamando? ¿Quién está adentro? ¿Quién está adentro que él tiene que anunciar? Y no golpea así, golpea fuerte con el cayado, ¿no? O sea, hay mucho símbolo ahí. La Iglesia Católica guarda un simbolismo que no sé si todos lo saben, pero guarda un simbolismo muy, muy potente y muy poderoso, que yo he estudiado bastante todo el simbolismo de las fiestas que tiene que ver con la Iglesia Católica, todos los ropajes que usan, porque es bien interesante a nivel simbólico. Bien, voy a leer acá que se me pasaron uno, dice, siempre interesante, dice Alice Cueva. Dice Alice Cueva, siempre interesante. Me ha quedado una consulta respecto a los dioses de cada planeta. ¿Los maestros ascendidos vienen de cada uno de ellos? Bueno, lo que sucede es que hay, que también esto es largo, hay muchas dimensiones. Nosotros conocemos una partecita de la realidad, pero hay muchas dimensiones. Y esos maestros ascendidos pueden venir de muchas dimensiones. Nosotros normalmente decimos que vienen de tal o cual planeta, pero en realidad cada planeta tiene lo que se llama un Elohim. Un Elohim es como un Dios, para resumirlo muy rústicamente, porque ni siquiera la palabra Elohim tiene una traducción, pero el Elohim es como un Dios que guía ese planeta. El planeta es como el cuerpo material de esa divinidad, como hay una divinidad
que se le llama Miguel, se le llama, pero no quiere decir que ese sea su nombre, que es la divinidad que guía el planeta Tierra. Entonces, esos maestros ascendidos vienen de diferentes dimensiones, y dependiendo de qué tipo de maestro es de la dimensión que está llegando hacia la persona, ¿no? Es muy amplio eso, tendríamos que tratarlo en un vivo solo. Dice EBC Cabino, gracias por la generosidad de compartir conocimiento. De nada, de nada. ¿De qué sirve el conocimiento si no se comparte, no? ¿De qué sirve si no se comparte? Por supuesto, hay conocimiento más profundo, simbólico, con mucha más profundidad, que provoca en la persona una transmutación, y eso la tengo que dejar para los cursos o los talleres, porque después hay que aguantar todo ese movimiento que uno causa en la persona cuando trabaja a nivel simbólico, ¿no? Entonces eso, uno tiene que tener un cuidado con la persona, estar ahí, ¿no? Pero lo que podamos hablar, no hay ningún tipo de problema, lo vamos a hablar porque así es como se aprende, así es como he aprendido yo también, ¿no? Escuchando a los mayores, escuchando a otros, escuchando a aquellos que más saben, y bueno, reflexionando a través de lo que resuena, ¿no? Me dice aquí Hilando Soles, dice, Semana Santa se comen pescados, símbolo. Claro, claro que es un símbolo. El pescado es el símbolo, como dice el alquimista, del pez filosófico, es el pez filosófico. Lo vamos a ampliar cuando hablemos de Semana Santa, pero riquísimo todo ese simbolismo, aparte de ser rico el pescado, riquísimo todo ese simbolismo del pez filosófico. Fíjense que a Jesús le decían que era pescador de hombres. Él también le decían que era pez, ¿no? Fíjense que hay mucho simbolismo. Saben que yo he estudiado mucho un diccionario de antigüedades cristianas, un diccionario del abate Martigny, un diccionario muy antiguo del 1600 y algo, que habla sobre todas las costumbres de los primeros cristianos. Y es muy interesante porque habla de las catacumbas, de los símbolos de las catacumbas y todo. Y se lo representaba a Jesús como un pez. Se representaba un pez y la festividad era un pez dentro de una canasta con panes que venían nadando por las aguas. Repleto de símbolos tiene eso. Lo que pasa es que los antiguos cristianos, ellos eran paganos. Ellos tenían un conocimiento que traían desde el paganismo, un conocimiento muy, muy profundo. Por eso todas las festividades que se hacían en el paganismo tenían mucho que ver con la naturaleza. Saben que en las catedrales góticas, todas las catedrales góticas, si tienen la oportunidad de viajar a Europa y recorrer catedrales góticas. Miren, yo realicé un viaje hace unos años, me gusta mucho llevar a grupos a viajes, y viajé con un grupo, fuimos a Francia, recorrimos Francia alquímica, más de 10 ciudades en Francia recorriendo catedrales góticas, estudiando el simbolismo de la catedral gótica, porque los grandes maestros de la antigüedad dejaron plasmado en las catedrales góticas como si fuera un libro de piedra, dejaron plasmado todo el conocimiento y hasta el día de hoy está realmente maravilloso. En Notre Dame no sé si está un cuadro que cuando fui en aquel entonces con los alumnos le estuve rato enseñando el símbolo que tenía ese cuadro de una piedra que emanaba agua, sumamente interesante. Lo interesante del símbolo es que el símbolo está ahí a la vista de todos, a la vista de todos. Lo que pasa es que el símbolo no es un símbolo porque esté oculto, es un símbolo realmente que se oculta en realidad, no es que esté oculto, él se oculta en realidad, se oculta porque nadie lo entiende. Entonces aquel que lo entiende es como que él se empieza a revelar. En las catedrales góticas los grandes maestros de la antigüedad dejaron plasmado muchísimo conocimiento, porque ellos querían que ese conocimiento iniciático, alquímico, mágico, esotérico, que quedaba debajo del velo religioso, quedara para la posteridad, porque ellos sabían que los sacerdotes y la gente del pueblo iban a cuidar las catedrales, y la prueba está que muchas han resistido a muchas guerras, han resistido.
Y los vitró han resistido a guerras porque la gente ponía sacos de arena, todo cubriendo el vitró, todo, una maravilla. Y no se equivocaron porque hasta el día de hoy se encuentran intactas, sobre todo las catedrales que están ya más a la Provence, que dicen, ¿no? Más en las provincias, ¿no? de Francia. Son bien interesantes porque toda la cantidad simbólica, de símbolo que tienen ahí. Y los antiguos cristianos, cuando se hacía un bautismo, el bautismo no se hacía, por ejemplo, como se hace hoy, la pila bautismal o la fuente bautismal, que está ahí en la parte donde uno ingresa, ¿no? en la nave. Miren qué interesante, la naos, la pronaos, miren qué interesante, es una nave. Si ustedes observan una catedral gótica, miran hacia arriba, se van a dar cuenta que es un barco invertido. Les dejo con esa imagen para que ustedes vayan pensándolo, que ahora nomás ya se nos termina nuestro vivo. Para que vayan pensando esa imagen. Es un barco invertido, por eso se llama por donde camina la novia, y los laterales, la naos, la pronaos, ¿no? Se llama todo eso, ¿por qué? Porque en realidad está hablando de una nave. Es una nave que navega por el cielo. Interesante, porque ellos se decían que eran pescadores. Ahí hay un símbolo que no se hacen una idea. Por eso es lo que les digo. Así como les digo que esto viene, la Navidad, etcétera, etcétera, de creencias religiosas, también les digo cómo hay que quebrar una lanza y reconocer que quizás, digo quizás, si esta religión no hubiera mantenido vivos todos esos símbolos, se hubieran perdido en el tiempo, como pasó, por ejemplo, con los griegos. Los griegos, un simbolismo increíble, que la gente le llama mitología. Eso no es mitología, eso era magia. Lo que pasa es que quedó desfigurado en el tiempo, porque los griegos tenían un poder increíble. Quedó desdibujado en el tiempo. Entonces ahora le llamamos mitología. Pero si esta religión no hubiera reservado esos conocimientos y se siguiera manteniéndolos incluso en sus propias catedrales o en sus propias festividades, porque antiguamente las festividades que se hacían dentro de las catedrales eran festividades con una carga simbólica increíble, una carga simbólica. Mira, les voy a... una pequeña cosita les voy a tirar ahí para dejarlos pensando y que eso quede ahí en su mente pensando. Capaz que conocen, no sé cómo se llama en otros países, pero capaz que ustedes conocen el trompo. ¿Conocen el trompo? Eso que juegan los niños, que tiene formita así, redondito, y se va achicándote, que tiene una puntita, ¿no? Es redondito con una puntita, y se le enroscaba la piola, y después se tiraba así y el trompo empezaba, ¿no? a girar. Bueno, que eso jugaban los niños. Y la rayuela también, no sé también cómo se llama en otros países, pero la rayuela también se jugaba. Fíjense que la rayuela se saltaba, ¿no? Se iba saltando, se iba en un pie, se ponía los dos pies, luego se volvía un pie solo, se salía de la tierra al cielo. Bueno, todas esas cosas que han llegado hasta nosotros como simplemente juegos de niños, en realidad tienen un trasfondo mágico, alquímico, esotérico y simbólico increíble. Increíble. La rayuela es el verdadero árbol de la vida, o el árbol de la vida es la rayuela, es Rayael, es el modo de trasladarse, porque eso era en modo meditación que se hacía antiguamente. Entonces, fíjense que muchas cosas que han llegado hasta nosotros, que nosotros la vemos de repente, que los niños, las niñas sobre todo, la jugaban, lo hacían con la tiza en el suelo, marcaban, ¿no? y saltaban jugando a la rayuela, está como simplemente un juego de niños, y sin embargo no era un juego de niños. Entonces hay muchos símbolos que han desaparecido. Una de las cosas que desapareció de la Iglesia Católica era que los primeros cristianos, como les decía, la pila bautismal o la fuente bautismal, que hoy está arriba, ¿no? Ahí visible para todos, estaba en la cripta.
Todas las pilas bautismales, todas las fuentes estaban en la cripta. ¿Por qué? Porque de esa fuente no es que se le ponía agua arriba, manaba el agua. El agua venía era agua subterránea, agua de la tierra, agua de la piedra. Manaba agua hacia la fuente. Por eso se decía en latín, aquel que bebe de esta agua y tiene fe, no morirá. De ahí viene la fuente de la eterna juventud, ¿no? Viene de ahí, de esa fuente de agua viva. Y ahí siempre, en esa parte, en esa cripta, en esa parte inferior, ahí a oscuras, inferior, que estaba como una especie de vientre de la tierra, no estaba la Virgen María ahí. La Virgen María estaba arriba. La Virgen Blanca estaba arriba, estaba en la parte donde estaban todos, donde estaba la naos, la pronaos, donde estaba el altar, donde la gente iba, estaba todo luminoso. Lo que estaba debajo era una Virgen negra. Una Virgen negra con su niño color carbón estaba ahí, iluminada con un cirio verde. Esa Virgen negra es la representante de la tierra fértil, la tierra negra. ¿Se acuerdan que yo les decía hoy cuando hablábamos del solsticio que el Nilo se inundaba y entonces dejaba esa materia negra, esa tierra, dejaba una tierra negra, una especie de tierra negra que era muy fértil? Bueno, esa tierra negra, negra como Isis y su hijo, ¿no? Negra como Isis, esa Virgen negra como Isis, Isis se traslada a Occidente y se convierte en la Virgen Negra. Porque, les voy a dar otro bocadito para que vayan pensando, porque en realidad, miren qué interesante, porque en realidad nosotros, la gente dice, bueno, París viene de tal cosa, de no sé cuánto, de del otro, del nombre de fulano, de mengano. En realidad, los primeros que vinieron a vivir ahí, se le decía Lutecia, y después se le empezaron a decir los parisis. Los parisis, ¿por qué? Porque eran los que hacían el culto a la madre Isis, porque todo el conocimiento de Egipto empezó a venir hacia Occidente y se convirtió, París se convirtió en la ciudad luz. La ciudad luz, ¿por qué? Porque tenía el conocimiento que habían recopilado de Egipto, porque a Egipto la enorme cantidad de filósofos como Platón, Sócrates, etcétera, etcétera, fueron a Egipto a estudiar de sus sabios. Entonces fíjense que ahí se traslada esa Virgen Negra, pero claro, no se podía trasladar a la Isis egipcia. Entonces se hace un sincretismo con la Virgen Negra. Pero la Virgen Negra es Isis, que luego se va a llamar Montserrat, Virgen Negra, etcétera, etcétera, pero es la representación de Isis que llega hacia Occidente con todo su bagaje simbólico y con toda su fuerza. Fíjense que les estaba diciendo, representaba a Sirio, ¿no? Esa estrella luminosa, ese lucero, ¿no? Luminoso, ¿no? Entonces, fíjense cómo se van trasladando los símbolos, ¿no? De un lado a otro se van trasladando, van logrando una especie de metamorfosis, pero que esa metamorfosis luego trae una nueva luz, una nueva vida, trae un nuevo significado. Qué raro que no me han cortado, ¿eh? Bueno, igual ya tenemos que ir terminando porque ya estamos ahí en hora. Bueno, a ver, voy a leer un poquito acá. Debe ser porque puse el cosito de azulcito ese de acreditación. Debe ser por eso. Bien, me hice una comida con muchas calorías, lo vimos. Bien, bien, bien. Muy bien, bueno, a ver, vamos a ver, dice, bueno, bien, eso lo leímos el de pescado, mire hasta dónde me llevó lo de hilando soles del pescado, ¿no? Fíjense, qué interesante todo esto, ¿no? Dicen acá, Alex Cueva, en las catedrales hay mucho simbolismo, muchísimo simbolismo. Por eso les decía, si ustedes van a Europa, vayan a las catedrales, no importa si creen o no creen,
si son religiosos o no son religiosos. Vayan como buscadores del misterio, vayan como estudiosos, vayan a estudiar el símbolo y observen, miren, presten atención. ¿Por qué este mira hacia acá? ¿Por qué este otro mira hacia acá? ¿Por qué está a la izquierda? ¿Por qué está a la derecha? ¿Por qué tiene una palma de adorno? ¿Por qué tiene una flor? ¿Por qué tiene un libro abierto? ¿Por qué tiene un libro cerrado? Porque todo tiene un simbolismo. Los grandes maestros de la antigüedad, creadores de esas enormes y maravillosas catedrales, no hacían en realidad algo simplemente puesto al azar. Ellos hacían para que quedara para la posteridad, porque son libros de piedra. Libros de piedra. Miren, cuando fuimos a la catedral de Notre Dame, estuvimos, no sé, mucho más de media hora estudiando una partecita de una columna. Y estudiando un cuadro, que es ese cuadro que emanaba agua, tenía una roca central que emanaba agua. También estuvimos rato estudiando eso, y por eso les digo, hay muchísimo conocimiento ahí. Dice Marilu: recuerdo que en Semana Santa fui contigo, maestra, a la Catedral del Cerrito. Todo lo que se siente es maravilloso. Sí. La Catedral del Cerrito de la Victoria, el Sagrado Corazón ahí, es bien interesante todo lo que se experimenta ahí. El viernes de Semana Santa, que se apaga todo, que se saca todo del altar y se traslada para un altar secundario, lateral. Se siente una sensación de muerte ese día, una sensación de muerte. Claro, es el Viernes Santo. Por eso les decía, por más que uno a veces ya no tiene esas creencias religiosas, no se olviden que hay un inconsciente colectivo muy fuerte, muy poderoso, que se sigue manifestando y hace mucha fuerza con todos los seres humanos, no solamente con aquellos que creen. Entonces, por eso uno tiene que respetar las creencias de los demás, porque que tiene fuerza, sin lugar a ninguna duda. Claro que sí, claro que sí. Dice, estudien quién fue el conde de Saint-Germain. Ah, sí, un gran iniciado. Los Elohim, energía de alta vibración, se llaman así a los serafines. Bueno, en realidad los Elohim son, no vendrían a ser serafines, son como si fueran dioses, no semidioses no es la palabra, dioses menores vendría a ser. Es difícil la traducción de la palabra Elohim, pero son como dioses menores que están guiando cada planeta y mucho más. Es un tema complejo, hay mucho. Hay muchas cosas que son de la teoría de la conspiración, que no es conspiración, que es cierta, pero es complicado a veces hablarlo. Bien, la Catedral de Granada, Génesis. ¡Ay, la Catedral de Granada! Granada es maravillosa, sí, sin lugar a dudas. La Catedral de Toledo también, en España también, es increíble, sí. Se conservan muchísimo se conservan esas cosas llenas de simbolismo que son sumamente ricas. Dice, ¡ay, qué divino! Hay que esos viajes alquímicos. No sé, esos viajes alquímicos. Sí. Los viajes, yo cuando hago siempre viaje con los alumnos, viajamos para estudiar, ¿no? Son viajes de estudio, verdaderamente, viajes de estudio, y se aprende muchísimo, porque ¿qué sucede con todo lo esotérico, lo hermético? Uno puede o estudiar el símbolo de un libro, hacer todo un desarrollo del símbolo, pero no hay nada como verlo en vivo y en directo. Por eso dice Fulcanelli que cuando uno enfrenta el libro a la piedra, ahí la piedra deja ver su alma, ¿no? Muere la cáscara y nace el alma, ¿no? Entonces es muy bueno el poder viajar con un propósito. Claro que si uno está de vacaciones y quiere disfrutar, por supuesto, vaya, disfrute todo lo demás, pero si quiere estudiar, viaje con un propósito, y sobre todo no se pierda en las catedrales góticas, que ahí está lleno de simbolismo, pero vaya con ojos
para el descubrimiento, ¿no? Ojos realmente para el descubrir, el descubrimiento. Ahí dice Marilu, Fulcanelli y el misterio de las catedrales, una obra maravillosa. Sí, 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 sin lugar a ninguna duda. El misterio de las catedrales de Fulcanelli se los recomiendo porque es una historia, bueno, no es una historia, es un libro de alquimia donde él habla del misterio de las catedrales. Lo que pasa es que como todo libro de alquimia es muy, muy complejo a veces para poder entenderlo y bueno, y a veces uno se aburre, ¿no? Si no lo entiende, ¿no? Y eso es complejo. Bien, estoy viendo si tenemos ahí más preguntitas para hacer. Y bueno, ya estamos terminando nuestro vivo. Dice, es el egregor de los símbolos que quedan cargados energéticamente. Sí, sin lugar a dudas. Dice Adriana, dice, el libro de Pitamiglio sobre las catedrales europeas enseña parte lo que mencionas. Bueno, sabes que no lo leí el libro de Pitamiglio sobre las catedrales europeas, pero supongo que sí, que debe enseñar eso, porque verdaderamente las catedrales europeas fueron creadas por grandes maestros del conocimiento, del esoterismo. Fíjense que se hablaba de que hay un color azul en la catedral de Chartres, que tiene el manto de la Virgen, que ellos hacían con lapislázuli, hacían con piedra, o sea, utilizaban cosas naturales, ¿no? Y bueno, no sé qué sucedió ahí con ese vitro, que hasta el día de hoy no han podido reproducir ese color exacto, el color exacto azul que esos grandes maestros del color y de la luz hicieron en aquel entonces. Es muy interesante cómo ellos jugaban con la luz, con el símbolo, es sumamente interesante, porque en determinadas épocas del año, como equinoccios, solsticios, o por ejemplo el amanecer, el atardecer, si uno está parado en determinado lugar, entra clarito los rayos del sol y los colores del vitró bajan a la tierra. Y si uno está en ese momento, por ejemplo, si uno está en ese momento parado frente al altar, esos colores, quedas todo lleno de colores como si la Virgen y el niño bajara en ti con los colores, ¿no? Fíjense la magia, ¿no? De la luz y el color. Es bien, bien interesante el juego que ellos hacían con los rosetones, el juego que hacían también con los laberintos. El laberinto de la catedral ahí de Chartres también tiene un laberinto magnífico también para hacer, que a veces le ponen muchas sillas para que la gente no vaya, pero a veces uno logra los viernes, creo que es, que está vacío y hacer todo ese laberinto. Porque, como les dije, era un mundo, la catedral era un mundo que le daba al pueblo la congregación, o sea, todo el pueblo se congregaba ahí. Por eso fíjense que en Notre Dame de París estaba el precio, se veía el precio del grano, se trataban temas de justicia, funcionó también una universidad de medicina, en épocas de guerra funcionaba como hospital, o sea, se congregaba todo el pueblo. Imagínense para esa gente sencilla, simple, ¿no? Ver esos vitros. Hoy nosotros no nos maravillamos mucho con las cosas porque estamos tan acostumbrados a la ciencia ficción y a todas cosas que esas cosas como que ya no nos maravillan, nos gustan, qué lindo, pero no nos dejan extasiados, ¿no? de belleza, porque ya estamos como acostumbrados a todo eso. Pero fíjense que ellos ingresaban a la catedral, esos vitros inmensos, y ese sol que entraba, que hacía descender a la Virgen hasta ahí donde estaba la persona. O sea, debe haber sido algo verdaderamente para esas personas que no tenían el acceso, ¿no? A todo esto que nosotros tenemos, debe haber sido realmente un contacto con los cielos, ¿no? Sin lugar a ninguna duda. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ir terminando dice, saludos, quisiera una recomendación sobre qué poder ofrendar a Sandalfón, Angelú. Sandalfón me suena, pero no podría decirte.
hay que ofrendar a Sandalfón. ¿Y por qué quieres ofrendarle algo a Sandalfón? ¿Quieres porque te hizo algún milagro o alguna cosa? La mejor forma de ofrendar a algún santo es a través de con una vela, una luz, porque los santos, ellos, como los mártires, quedan en medios planos, se le dice, ¿no? Cerca de los seres humanos para poder ayudar a los seres humanos. Y ellos necesitan luz. Por eso, si quieres ofrendar algo, yo te recomendaría una velita, pero una velita puesta en una catedral o en una iglesia. Se la pones ahí y le decís, esta es para San Sandalfón, para que o que me ayude o lo que tú desees. La velita funciona muy, muy bien. Ahí está, bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, somos unos cuantos. Bueno, no somos muchos, en realidad mi comunidad mágica crece y crece. No somos muchos, pero ¿saben una cosa? Yo siempre tengo el concepto de estar los que tienen que estar, porque no todo es para todos. Entonces siempre están los que tienen que estar y los que están listos para poder recibir el conocimiento y recibir esto que uno tiene para dar. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar, por formar parte de esta maravillosa comunidad mágica que, a pesar de que no somos muchos, para mí crece y crece cada domingo. En mi corazón crece cada domingo. Así que yo les agradezco muchísimo. Para mí es un placer porque, bueno, no soy muy ducha con todo el tema de la tecnología. Me voy ahí medio ahí a los ponchazos, pero bueno, le estoy agarrando la mano. A poquito le voy agarrando la mano. Y es una herramienta fantástica para poder comunicarme con ustedes que de otra manera no podría hacer. Así que bueno, espero que pasen una muy feliz Navidad en compañía de su familia, con sus creencias en lo religioso o sus creencias en lo simbólico o simplemente en el solsticio o simplemente en la creencia de la familia, de la unión, del compañerismo, que eso es lo que interesa. Y sobre todo que tengan mucha paz, porque de eso se trata, de tratar de estar en paz, de tener una paz profunda, de estar tranquilos, de estar con calma. Y bueno, y que este año nos vamos a ver, creo, no sé qué fecha tenemos el próximo vivo, me voy a fijar a ver qué fecha tenemos el próximo vivo. Sí, el 29 tenemos el próximo vivo, así que ahí les deseo el feliz año y les voy a dar algunos piques para empezar este fin de año bien, porque sobre todo fin de año, que hay un cambio interesante a nivel astral, hay que hacer limpieza a fin de año, hay que limpiarse en fin de año. Así que el 29, próximo domingo, vamos a hablar sobre las limpiezas de fin de año, lo que hay que hacer en fin de año para poder empezar un fin de año con todo, porque de eso se trata. Y también se trata de ser positivos. Ser positivo no significa ser un tonto donde no ve lo negativo, no. Ser positivo es, si uno se acostumbra a tener una mente positiva, uno puede encontrar la solución a varias cosas que le suceden. Por eso traten siempre de tener su mente positiva, ver la parte positiva de todas las cosas, porque así es como uno avanza. Bueno, les mando un abrazo grande a todos. Gracias por acompañarme. Es verdaderamente un placer para mí poder estar con todos ustedes. Así que gracias, cuídense mucho. Un gran abrazo fraterno y muchísima, muchísima paz profunda para todos. Que descansen, que tengan buena noche, buenas tardes o buenos días, acorde la hora en que van a estar viendo esto. Cuídense mucho y nos vemos el próximo domingo. A ver cómo apagamos esto.